Bienvenidos. Hoy vamos a continuar resolviendo algunas derivadas de funciones compuestas donde se aplica la regla de la cadena. Esta fórmula es la regla de la cadena y concretamente esta otra fórmula también es la regla de la cadena, pero de manera específica para derivar la potencia de una función. Una función u es una función de x elevado a un exponente n, donde n puede ser cualquier número real. Bien, vamos a derivar la primera función que nos proporcionan aquí es y igual a 2 que multiplica a la raíz cuarta de 4 menos x cuadrada. Lo primero que vamos a hacer es expresar esta función, pero sin raíces. En este caso, sin esa raíz cuarta, raíz con índice 4. Lo que hacemos es el 2 que está fuera de la raíz lo dejamos igual, pero lo que está dentro de la raíz, 4 menos x cuadrada, lo voy a expresar ahora con un exponente fraccionario. El exponente fraccionario va a ser un cuarto. ¿Por qué el exponente es un cuarto? Porque este 4, que es el índice de la raíz, ahora va a ser el denominador del exponente fraccionario. Y el 1, el numerador del exponente fraccionario, el numerador, va a ser el exponente a lo que esté elevado, lo que se encuentra dentro de la raíz. Dentro de la raíz hay un 4 menos x cuadrada y todo eso está elevado al exponente 1, que no se escribe, pero ahí está ese 1. Entonces ese 1 pasa ahora a ser el numerador del exponente fraccionario. Ya tenemos esa expresión, ya no tiene raíces, ahora tiene exponente fraccionario. Y vean que aquí tenemos una función a la que le llamamos u y un exponente al que le llamamos n. Entonces estamos listos para aplicar esta fórmula, la derivada de la potencia de una función. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Qué nos dice esa fórmula? Dice que hay que bajar el exponente n. Pues ese exponente n se va a bajar multiplicando a ese 2 que ya está como coeficiente. Entonces, el 1/4, que es el exponente, se baja multiplicando al 2. Luego escribo la función u, o sea, el 4 menos x cuadrada. Después dice que le voy a restar un entero al exponente. Como el exponente es 1/4, si yo le resto un entero a 1/4, sería restarle 4/4. 1/4 menos 4/4 serían menos 3/4. Y este va a ser ahora el exponente de la función u, menos 3/4. Finalmente me dice que voy a multiplicar por la derivada de u. La voy a dejar aquí indicada. Todo eso multiplicado por la derivada de u, pero u vale 4 menos x cuadrada. Ya está. Ahora voy a simplificar lo que pueda. Allá al principio hay un 2 que multiplica a 1/4. Y' va a ser igual a 2 por 1/4 me da 2/4. Y 2/4 es igual a 1/2. Entonces me queda esto 1/2 que multiplica a ese 4 menos x cuadrada elevado a la menos 3/4. Lo voy a dejar así igual. Aunque yo sé que después voy a tener que pasar esa expresión al denominador para cambiarle el exponente, para cambiarle el signo al exponente. Vean que tiene un signo negativo, está elevado a la menos 3/4, pero por lo pronto lo voy a dejar así y me voy a concentrar en derivar esto, que es lo que me hace falta derivar. Entonces, la derivada de 4 menos x cuadrada es la derivada de 4, que es 0, menos la derivada de x cuadrada, que sería entonces menos 2x, que es la derivada de x cuadrada. Este menos es por este menos que está aquí, ¿ok? Por eso me queda menos 2x, la derivada de menos 2x cuadrada menos 2x. Ya terminé de derivar, ya no hay derivadas pendientes. Ahora vamos a simplificar esta expresión. Vean que aquí tengo 1/2 que multiplica a menos 2x. Este 2 que multiplica y este 2 que divide se hacen la unidad. Y me va a quedar únicamente menos
X es lo que me va a quedar en el numerador, menos X. Y digo en el numerador porque voy a pasar al denominador esta expresión que comentamos hace un momento. Como tiene exponente negativo, la voy a pasar al denominador 4 menos X cuadrada, pero ahora con exponente positivo, a la 3/4 positivo. Ya está un poco más simplificado, sin embargo, tengo todavía en el resultado un exponente fraccionario y como la función que me proporcionan tiene raíz cuarta, pues lo tengo que devolver esto como una raíz. Digamos que es por ser compatible con el tipo de función que nos proporcionan. Por lo tanto, me quedaría menos X en el numerador y en el denominador, eso que está dentro de dentro del paréntesis y con exponente fraccionario, ahora me va a quedar dentro de una raíz cuarta. ¿Por qué una raíz cuarta? Porque otra vez el denominador ahora va a pasar a ser el índice de la raíz. Es como el procedimiento inverso a lo que hicimos al principio, que nos dieron una raíz, en este caso una raíz cuarta, entonces el 4 pasó a ser el denominador del exponente fraccionario, entonces ahora el denominador pasa a ser el índice de la raíz. Y lo que va dentro de la raíz, pues va a ser el 4 menos X cuadrada, pero ahora todo elevado al cubo. ¿Por qué elevado al cubo? Porque este 3, que es el numerador del exponente fraccionario, ahora va a pasar a ser el exponente de lo que queda dentro de la raíz. Y este es el resultado para la derivada de esa función. Vamos a realizar la siguiente. La siguiente derivada que nos piden es la derivada de un producto de dos funciones. Vean que aquí tenemos una función multiplicada por otra función y ninguna de estas funciones es función compuesta. Puedo llamarle a esta función u y a esta función b, o puedo llamarle a esta f de x y a esta g de x, como quieran, para aplicar la fórmula de la derivada de un producto de dos funciones. Así como lo hemos aplicado anteriormente cuando vimos ese tema, aplicando la fórmula básica, es una de las fórmulas básicas de la derivada de un producto de dos funciones. ¿Qué me dice la fórmula? Me dice que la derivada con respecto de x de un producto de u por b, o sea, de dos funciones a las que les llamo u por b, la fórmula me dice que es u por la derivada de b menos b por la derivada de u, ¿sí? Entonces voy a aplicar esa fórmula, b por la derivada de u aquí. Entonces, o f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Aquí es más, aquí es más. Cuando es producto de dos funciones es una suma. Bien, entonces la derivada me va a quedar, dice la fórmula que es u, y u vale 3x menos 2. Por la derivada de b, o sea, la derivada de 5x cuadrada más 4. La derivada de 5x cuadrada es 10x, más la derivada de 4, pues es 0. Me queda así ese primer término. Después dice la fórmula que va un signo más. ¿Más qué? Más b, y b vale 5x cuadrada más 4, multiplicado por la derivada de u, y u vale 3x menos 2. La derivada de 3x menos 2, pues es la derivada de 3x, que es 3, menos la derivada de 2, que es 0. Entonces ya está derivado. Ahora vamos a simplificar, y casi siempre cuando simplificamos la derivada de un producto de dos funciones, lo que hacemos es desarrollar todos los productos que quedan ahí indicados. Vamos a multiplicar el 3x por 10x y el menos 2 por 10x. Me va a quedar 3x por 10x, más por más es más, 3 por 10 es 30, y x por x, x cuadrada. Luego el menos 2 por 10x, más por menos es menos, 2 por 10 es 20, 20x. Del lado derecho tengo también un binomio, pero únicamente está multiplicado por 3. Entonces va a ser más por más, 5x cuadrada por 3, 5 por 3, 15, 15x cuadrada.
Y finalmente 4 por 3, más por más es más, 4 por 3, 12. Ya desarrollamos todos los productos, lo único que nos falta es simplificar términos semejantes. Vean que tengo aquí 30x cuadrada más 15x cuadrada, esos son 45x cuadrada. Luego los términos que tienen x, pues nomás solamente tenemos uno, que es 20x menos 20x, y los coeficientes independientes únicamente un más 12, un 12 positivo, y este es el resultado de esta derivada, de la derivada de esa función. Vamos a pasar a un tercer ejercicio, el cual consiste también en la derivada de un producto de dos funciones. Pero vean que ahora sí, una función, esta función, sí es una función compuesta y esta otra función no. Voy a llamarle primero a esta u y a esta b. Y voy a aplicar la misma fórmula. Primero, la derivada de un producto de dos funciones, la derivada de u por b, es igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. ¿Ok? Aplicando primero esa fórmula y vamos a darnos cuenta en un momento que vamos a necesitar aplicar también la fórmula de la potencia de una función. Pero vamos empezando aplicando la fórmula de el producto de dos funciones. Bien, la derivada de f de x, o sea, f' de x, va a ser igual a, según la fórmula, u, y u vale x cúbica más 1 al cuadrado. Todo al cuadrado, por la derivada de b, o sea, por la derivada de 8x menos 7, que sería la derivada de 8x es 8 menos la derivada de 7, que es 0. Luego, más b, que es 8x menos 7, por la derivada de u. La derivada de u la voy a dejar indicada porque aquí es la derivada de una función compuesta. Me va a quedar la derivada de u, pero u vale x cúbica más 1 todo al cuadrado. Todo esto es u, x cúbica más 1 todo al cuadrado. Hasta ahí ya hemos aplicado la fórmula del producto de dos funciones, pero resultó que una de esas funciones era una función compuesta. Entonces, para derivar esa función compuesta podemos aplicar la regla de la cadena, esta fórmula, o tratándose en este caso de una función que está elevada a una potencia, a un exponente, puedo aplicar directamente la derivada de la potencia de una función. ¿Qué es lo que voy a hacer exactamente? Bien, entonces, para ir resolviendo esto, lo único que me falta es realizar esta derivada, calcular esa derivada. Pero acá tengo un binomio al cuadrado, entonces voy a irlo desarrollando porque al final voy a desarrollar todos esos productos para simplificar. Entonces lo voy a desarrollar. Recuerden que un binomio al cuadrado se convierte en un trinomio cuadrado perfecto, que es el cuadrado del primer término, x cúbica al cuadrado, me queda x a la 6, más el doble del primero, que es x cúbica, por el segundo, que es 1. Entonces me queda así, 2x cúbica. Y luego, más el cuadrado del segundo término. Esa expresión es un trinomio cuadrado perfecto que resulta del desarrollo de este binomio al cuadrado. Todo eso está multiplicado por 8. Ya está ese primer término. Todo esto ya lo tengo. Después dice más, voy a dejar indicado el 8x menos 7 y voy a realizar esta derivada que está pendiente. Es la derivada de la potencia de una función. ¿Cómo derivo la potencia de una función? Bajo el exponente es 2, lo bajamos, escribo la función u, o sea, escribo el x cúbica más 1, le resto 1 al exponente, como el exponente es 2, ahora el exponente va a ser 1, que no se escribe, no es necesario ponerlo, y finalmente multiplico por la derivada de u. O sea, aquí todavía me falta derivar con respecto de x la función u, que va a ser x cúbica más 1. Bien, voy a seguir del lado izquierdo, voy a seguir con el desarrollo de esos productos. Este 8 multiplica a todos los términos de este trinomio. Me va a quedar
8x a la 6 más 16x cúbica más 8. Y acá este 2 multiplica a este binomio y a este binomio también. Lo voy a multiplicar por uno de los dos binomios. Lo voy a multiplicar por este segundo binomio. Y el primero lo voy a dejar así indicado. 8x menos 7 que multiplica a 2 por x cúbica, 2x cúbica y 2 por 1, que sería 2. Y todo eso va a multiplicar a la derivada de x cúbica más 1, que sería la derivada de x cúbica, 3x cuadrada, más la derivada de 1, que es 0. Y entonces así nos queda. Ya terminamos de derivar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ir simplificando y para eso iba también desarrollando primero el binomio al cuadrado que teníamos al principio, luego el producto del número 8 que teníamos multiplicado por los términos de ese trinomio cuadrado que resultó, y ahora vamos a ir simplificando. Para eso todavía nos falta desarrollar estos productos que están aquí indicados del lado derecho. Del lado izquierdo ya no hay nada que hacer por lo pronto. Esto se va a quedar igual, 8x a la 6 más 16x cúbica más 8. Pero acá voy a multiplicar, fíjense, voy a multiplicar cada término de este primer binomio por cada término del segundo binomio, y a lo que resulte de una vez lo voy a multiplicar por este monomio. Entonces, voy a empezar multiplicando el 8x, el primer término de este primer monomio, de este primer binomio, el 8x por el 2x cúbica. Y lo que resulte por 3x cuadrada, ¿ok? Entonces va a ser 8x por 2x cúbica, va a ser 8 por 2, 16. Y 16 por 3 me da 48, ¿verdad? Me da 48 x por x cúbica, x a la 4. Y por x cuadrada me va a quedar x a la 6. Ahora el mismo 8x, pero ahora por 2 y lo que resulte por 3x cuadrada. 8x por 2 son 16x. Y por 3 van a ser también 48, pero va a quedar x por x cuadrada, x al cubo. 48x cúbica. Ya multipliqué el primer término del primer binomio por el segundo, por el otro binomio, por el segundo binomio. Ahora voy a multiplicar el menos 7. El menos 7 lo multiplico por el 2x cúbica, va a ser menos 14 x cúbica y luego por 3x cuadrada. Serían 14 por 3 negativo, serían 42. Y x cúbica por x cuadrada me queda x a la 5. Finalmente, el último producto va a ser el menos 7 por 2, que me da menos 14, y eso por 3x cuadrada. Eso sería menos 42 x cuadrada. Ya tengo desarrollados todos los productos. Ahora lo único que nos falta es simplificar esos términos, buscar términos semejantes para reducir esos términos. Nos va a quedar f' de x igual a... A ver, vamos con los exponentes más altos primero. 6, aquí nos queda x a la 6 y acá tengo otro con x a la 6. Serían 8 más 48 son 56x a la 6. X a la 5 únicamente tengo este término con x a la 5, que serían menos 42 x a la 5. X con exponente 4 no hay términos con x a la 4. Me voy con x al cubo, que serían 16 más 48. Estos son 64 más 64 x al cubo. Ahora, x cuadradas, nomás tengo estas menos 42 x cuadrada, y finalmente el coeficiente independiente más 8.
Y este es el resultado, esta es la derivada de esa función lo más simplificado posible. Así de fácil.